14 de julio de 2007, 10:31 de la mañana. Un helicóptero aterriza en el techo de una prisión de alta seguridad en el sur de Francia. 3 hombres enmascarados saltan. Están armados. Se mueven con propósito. Uno lleva una escopeta recortada. Entran por una puerta de mantenimiento. No hablan con nadie. Saben exactamente a dónde ir. Dentro, Pascal Payet ya está de pie. La puerta de su celda es violentada en menos de 2 minutos. Lo sigue hacia afuera. 4 minutos después del aterrizaje, el helicóptero despega. Para cuando suenan las alarmas, ya está fuera de alcance. Payet se desvanece en el cielo. Otra vez. Esta fue la tercera vez. Mismo método. Prisión diferente. Mismo resultado. El recluso más vigilado del país. Desaparecido. A plena luz del día. En el día de la Bastilla. A lo largo de la historia, las fugas de prisión han tomado muchas formas. Túneles, papeles falsificados, compartimentos ocultos y ayuda desde adentro. Pero la historia de Pascal Payet desafía todas las convenciones. No se arrastró bajo cercas ni se escabulló pasando guardias. Voló. Nacido el 7 de julio de 1963 en Montpellier, sur de Francia, la vida temprana de Payet dio pocas indicaciones de la notoriedad que algún día ganaría. Su familia se mudó al norte, a Lyon, poco después de su nacimiento. En su juventud, eventualmente gravitó hacia Marsella, una ciudad portuaria con una larga historia de crimen organizado. Conocida por sus callejones estrechos, bloques de apartamentos densos y conexiones del submundo, Marsella fue donde la vida de Payet comenzó a cambiar. Cayó en la delincuencia menor, luego en el robo a mano armada. Para sus primeros 30, se había convertido en una cara familiar en los círculos criminales de Marsella. La vida en Marsella resultó más brutal de lo que Pascal había esperado. Durante los años 80 y 90, la ciudad estaba dominada por alto desempleo, violencia relacionada con drogas y tensión creciente entre las fuerzas del orden y los barrios marginados. Era un ambiente donde la supervivencia a menudo significaba doblar las reglas, y para algunos, romperlas completamente. En esa atmósfera, Pascal Payet encontró su lugar. Atraído al submundo criminal de Marsella, comenzó con delitos menores, pero la atracción del dinero fácil, la reputación callejera y la promesa de control siguieron empujándolo más lejos. El crimen, al principio una necesidad, pronto se volvió rutina. Para 1988 ya no operaba en los márgenes. Ese año recibió su primera condena importante, agresión agravada. Debería haber sido un punto de inflexión. En cambio, marcó el comienzo de un patrón. En 1993 fue condenado otra vez, esta vez por conspiración criminal. Cada cargo trajo sentencias más largas, vigilancia más cercana y lazos más profundos con el crimen organizado. Pero en lugar de frenarlo, estas primeras condenas lo endurecieron. Sentaron las bases para lo que venía después, un robo violento que cambiaría el curso de su vida y eventualmente la imagen del sistema penitenciario francés para siempre. Estas condenas anteriores habían establecido una trayectoria clara, pero lo que vino después redefiniría el lugar de Pascal Payet en el mundo criminal y alteraría permanentemente el curso de su vida. 20 de noviembre de 1997. Poco antes del mediodía, un transporte blindado de efectivo salió de una sucursal bancaria francesa en Salon de Provence. Las calles estaban tranquilas. El tráfico era ligero. Mientras el vehículo hacía su ruta programada, un grupo de hombres armados se posicionó. La emboscada fue rápida y planificada.
Los atacantes abrieron fuego con armas automáticas. 3 hombres estaban detrás de la operación: Pascal Payet, Eric Alborio y Michael Valero. Durante el asalto, un guardia de seguridad fue baleado y asesinado. Los testigos después identificaron a Payet como el que llevaba un rifle Kalashnikov. Había disparado durante el intercambio, a corta distancia, en pleno día. El robo fue exitoso. Los atacantes huyeron con el dinero. Pero la violencia cambió todo. Payet ya no era visto como un delincuente menor. El uso de fuerza letal lo colocó en una categoría diferente, una marcada por agresión calculada y riesgo de alto nivel. Dentro de los círculos criminales, ganó un nuevo nombre, Kalashnikov Pat, y para las fuerzas del orden se convirtió en una prioridad máxima. Pascal Payet fue arrestado en París el 22 de enero de 1999. Había estado prófugo por más de un año, siguiendo un robo de camión blindado que dejó a un guardia de seguridad muerto. Los cargos eran serios: robo a mano armada, conspiración y asesinato. Mientras esperaba juicio, fue transferido a la prisión de Luines, una instalación de alta seguridad en el sur de Francia. Fue mantenido en aislamiento, monitoreado constantemente y etiquetado como riesgo de fuga. El personal notó que era silencioso, respetuoso y rara vez causaba problemas, pero estaba observando. Con el tiempo, comenzó a rastrear patrones de movimiento, rotaciones de guardias y rutinas diarias. Nunca hizo preguntas. No las necesitaba. Estaba construyendo algo. En la mañana del 12 de octubre de 2001, un helicóptero azul SA-360 Dauphin despegó de un aeródromo cerca de Marsella. Había sido secuestrado minutos antes por 2 hombres armados que se hacían pasar por mecánicos. El piloto fue mantenido a punta de pistola y se le dieron instrucciones exactas de vuelo. Se le dijo a dónde ir, a qué altitud volar y qué pasaría si no seguía las órdenes. El helicóptero voló bajo el radar, y llegó a la prisión de Luines alrededor de las 11:15 de la mañana. Sin advertencias ni señales, la aeronave descendió directamente al patio de la prisión. Los guardias dudaron. No había alerta programada, y el helicóptero había entrado al espacio aéreo restringido sin autorización. Para cuando alguien reaccionó, 2 hombres armados habían saltado de la cabina y se dirigían hacia el ala segura. Dentro, Pascal Payet ya estaba de pie. Se movió rápidamente, junto con otro recluso, Frédéric Impaco. Cruzaron el patio sin resistencia, abordaron el helicóptero y despegaron. Sin ningún disparo, la operación duró menos de 5 minutos. El piloto siguió la ruta de vuelo que le habían dado. Aterrizaron en una ubicación secundaria donde Payet e Impaco desaparecieron en un vehículo que los esperaba. El helicóptero fue abandonado. El piloto fue dejado ileso. En las secuelas, los investigadores supieron que Payet había coordinado cada detalle desde el interior de su celda. Había cronometrado los movimientos de los guardias, mapeado la ruta de aproximación y elegido el punto de aterrizaje. Fue la primera fuga en helicóptero en la historia de las prisiones francesas y funcionó sin fallas. Para la tarde del 12 de octubre de 2001, las noticias de la fuga en helicóptero de la prisión de Luines habían llegado a cada medio importante en Francia. En horas, era internacional. La escala, velocidad y método de la fuga tomó a los oficiales completamente desprevenidos. Las preguntas se extendieron rápidamente. ¿Cómo podría una prisión de máxima seguridad ser violentada desde el aire? ¿Qué fallas habían permitido que pasara? El Ministerio de Justicia enfrentó escrutinio intenso. Se lanzaron revisiones internas. La fuga desencadenó debates en el Parlamento, críticas en la prensa y un aumento en la preocupación pública sobre los protocolos de seguridad penitenciaria a nivel nacional. Pero mientras el gobierno se enfocaba en el control de daños,
Las fuerzas del orden dirigieron su atención a rastrear a los fugitivos. 6 días después de la fuga, la policía rastreó a Frédéric Impacco. Fue arrestado sin incidentes dentro de un apartamento en París sin resistencia. Estaba de vuelta bajo custodia antes del final de la semana, pero Pascal Payet permaneció desaparecido. Siguió una búsqueda a nivel nacional. Se movilizaron unidades policiales regionales. Se expandió la vigilancia. Los departamentos intercambiaron información. Cada pista fue verificada, cada tip seguido. Ninguno llevó a Payet. No hubo avistamientos ni reportes creíbles. Había desaparecido. Para el final de 2001, su fuga ya había forzado a las autoridades penitenciarias a reevaluar sus protocolos. El uso de un helicóptero, la velocidad de la extracción y la precisión, todo era una falla. Payet había expuesto vulnerabilidades para las que nadie se había preparado. Con Impacco de vuelta tras las rejas, la atención se dirigió completamente hacia él. Su nombre se convirtió en símbolo de lo que salió mal. Pero Payet no desapareció. Se movía por ciudades, cambiaba ubicaciones a menudo y se quedaba en casas seguras arregladas por contactos de confianza. Por más de un año, permaneció activo. Según los investigadores, una serie de robos a mano armada llevados a cabo a través del sur de Francia durante este período fueron vinculados a su red. El dinero ayudó a financiar su vida clandestina. A pesar de esfuerzos coordinados a través de múltiples jurisdicciones, permaneció adelante. Hubo situaciones cercanas, pero no arrestos. Entonces, a principios de 2003, el objetivo cambió. Dejó de moverse, comenzó a planificar. Esta vez, no para sí mismo. El 14 de abril, justo antes del amanecer, la prisión de Luynes reanudó su rutina matutina. Los pasillos estaban silenciosos. La mayoría de los reclusos estaban dormidos. Los guardias condujeron recorridos estándar. A las 6:45 de la mañana, un helicóptero se acercó desde el este. Otra vez, no hubo advertencia, ni autorización, ni contacto con control de torre. Voló bajo y entró al perímetro de la prisión sin resistencia. Segundos después, aterrizó en el patio. Dentro de la instalación, 3 reclusos ya estaban despiertos: Frank Perletto, Michael Valero y Eric Alborio. Valero y Alborio habían cumplido tiempo con Payet. Ambos estuvieron involucrados en el robo de carro blindado de 1997 que llevó a la muerte de un guardia de seguridad del Banco de Francia. Payet había escapado con ellos una vez. Ahora estaba enviando el helicóptero de vuelta. Cuando la aeronave tocó tierra, las puertas se abrieron. Los 3 reclusos corrieron hacia la cabina que los esperaba. Como la primera vez, no había guardias en su camino, y nadie intentó detenerlos. El helicóptero despegó en minutos y salió del perímetro sin interferencia. La fuga reflejó la fuga de Payet casi exactamente, pero esta vez él no estaba a bordo. Había coordinado toda la operación desde afuera. La respuesta fue inmediata. Una segunda fuga en helicóptero en Luynes, planeada por el mismo hombre, usando las mismas tácticas, ejecutada con el mismo resultado. Por segunda vez, el sistema penitenciario francés había sido eludido. Surgieron preguntas otra vez sobre defensas aéreas, coordinación interna y retrasos de comunicación. No las había. Las autoridades enfrentaron críticas renovadas. La cobertura de prensa fue implacable. Las medidas de seguridad fueron llamadas insuficientes. A nivel ministerial, oficiales senior demandaron reportes. ¿Cómo había pasado esto otra vez? Unidades de vigilancia, equipos tácticos y fuerzas policiales regionales se coordinaron a través de departamentos. El movimiento fue restringido cerca de fronteras clave. Los asociados conocidos fueron monitoreados. El objetivo era claro: localizar a Pascal Payet y sus cómplices
antes de que tuvieran la oportunidad de desaparecer. A principios de mayo de 2003, después de casi 3 semanas de investigación, la búsqueda llegó a su fin. La policía rastreó a los fugitivos a una casa de campo aislada en la región de Vaucluse, en el sur de Francia. Dentro, descubrieron un alijo sustancial, armas automáticas, grandes sumas de efectivo, documentos falsificados y equipo de comunicación. Más importante, encontraron a los 3 reclusos escapados, incluyendo a Payet. Los arrestos se hicieron sin incidentes. La operación fue rápida, controlada y final. La segunda huida de Pascal Payet de la ley había terminado. Pero las autoridades habían aprendido una lección. Con Payet, la contención nunca estaba garantizada, y su reputación como el artista de fuga más elusivo de Francia estaba aún lejos de terminar. Con su recaptura en mayo de 2003, la segunda fuga en helicóptero de Pascal Payet había llegado a su fin. Pero regresar a custodia esta vez llevaba un peso diferente. Ya no era solo un ladrón armado o un fugitivo. Ahora era reconocido como el arquitecto de 2 fugas de prisión de alto perfil y etiquetado como una amenaza de seguridad nacional. Su expediente había crecido sustancialmente, y también las apuestas. En enero de 2005, Payet fue a juicio por su papel en el robo de carro blindado de 1997 que resultó en la muerte de un guardia de seguridad. La corte dictó una sentencia de 30 años de prisión por asesinato. Apeló el veredicto buscando una reducción. Pero en mayo de 2006, la corte mantuvo tanto la condena como la sentencia completa. En ese punto, con múltiples intentos de fuga detrás de él y décadas por delante dentro de muros de prisión, las autoridades creyeron que el capítulo finalmente estaba cerrado. A pesar de los años adicionales agregados a su sentencia y los protocolos de máxima seguridad diseñados específicamente para él, Pascal Payet permaneció como un caso prioritario para el sistema penitenciario francés. Había sido transferido 9 veces en 2 años y medio. Cada movimiento estaba destinado a interrumpir la planificación, limitar la comunicación y aislarlo de potenciales colaboradores. A finales de 2005, publicó una carta abierta a través de un blog titulado La saga de mis transferencias. En ella, acusó a las autoridades de usar las transferencias como una forma de castigo psicológico. Afirmó que sus condiciones de aislamiento eran excesivas, injustificadas y diseñadas para quebrantarlo. Mientras estaba detenido en la prisión de Metz, comenzó una huelga de hambre. Los oficiales no tenían ilusiones. Payet estaba clasificado bajo vigilancia especial mejorada, la categoría de riesgo más alto para reclusos en Francia. Era monitoreado continuamente. La interacción estaba restringida. Durante la mayor parte de su tiempo bajo custodia, fue mantenido alejado de otros reclusos completamente. Entonces, en enero de 2007, hizo una admisión formal. Confesó haber organizado la fuga en helicóptero de 2003 que liberó a 3 de sus antiguos cómplices. La corte agregó otros 7 años. Poco después, le dieron 6 más por su propia fuga en 2001. Para principios del verano, Payet estaba bajo múltiples sentencias superpuestas, clasificado entre los individuos más peligrosos en el sistema penitenciario francés. Los oficiales creían que habían cerrado cada abertura. Fue transferido otra vez, esta vez a la prisión de Grasse, en los Alpes Marítimos. El edificio había pasado recientemente por una renovación de seguridad, pero aún no era suficiente. El 14 de julio de 2007, mientras Francia celebraba el Día de la Bastilla, 4 hombres entraron al aeropuerto Cannes-Mandelieu, vestidos como turistas. Uno llevaba una pequeña bolsa deportiva. Caminaron directamente hacia un Eurocopter, estacionado en el extremo lejano de la pista. Un instructor de vuelo estaba cerca,
preparando la aeronave para un paseo programado. Mientras se acercaba al grupo, uno de los hombres levantó su chaqueta, exponiendo la pistola. No hubo gritos, solo una instrucción silenciosa: súbete y vuela. El instructor obedeció. Se le dijo que mantuviera baja altitud, siguiera una ruta específica y evitara todo contacto radial. Cada movimiento estaba ensayado. El piloto después dijo que parecían calmados, organizados. El helicóptero se dirigió al norte y entró en vuelo de baja altitud hacia las colinas sobre Grasse. Dentro, los secuestradores permanecieron silenciosos. Uno cargó una escopeta recortada. Otro revisó su reloj repetidamente. Nadie habló, a menos que fuera necesario. Dentro de la prisión de Grasse, Payet estaba detenido solo en un ala de aislamiento. La celda estaba reforzada, sin ventanas y ubicada en el nivel superior de la instalación. No había tenido contacto físico con otro recluso en meses. Para las 10:30 de la mañana, la mayoría del personal aún estaba rotando a través de asignaciones del día de la Bastilla. El patio estaba silencioso. Se asumía que el espacio aéreo estaba despejado. A las 10:31 de la mañana, el helicóptero se cernió directamente sobre la prisión y descendió al techo. 3 hombres saltaron. Estaban enmascarados, armados, y se movieron inmediatamente hacia un punto de acceso de servicio. Uno llevaba la escopeta. Los otros sacaron pistolas. Entraron por una escotilla de utilidad y avanzaron por el nivel superior. En momentos, habían llegado al ala de aislamiento. Algunos guardias intentaron interceptarlos, pero los intrusos avanzaron rápidamente y con propósito. Violentaron la puerta de la celda de Payet y lo sacaron. Él no hizo preguntas, no habló. El equipo retrasó su camino y regresó al techo. A las 10:34 de la mañana, el helicóptero despegó. Para cuando la instalación declaró una violación, la aeronave ya había despejado el perímetro exterior. Dentro de la torre de control, el personal intentó rastrear la ruta, pero era demasiado tarde. No había contramedidas en su lugar, sin contacto radial, sin visual de hacia dónde se dirigía. El helicóptero voló al suroeste, rozando el terreno para evitar el radar. Los hombres permanecieron alerta. Payet no dijo nada. El piloto siguió las instrucciones precisamente. A las 11:05 de la mañana, la aeronave aterrizó en un estacionamiento remoto cerca de Brignoles, 38 kilómetros de Grasse. La ubicación había sido seleccionada de antemano, fuera de vista, sin cámaras de seguridad, sin actividad civil cercana. El equipo salió a pie, desapareció en el área circundante y dejó al piloto atrás. Estaba conmocionado, pero ileso. Toda la fuga había durado poco más de 30 minutos y por tercera vez, los protocolos de más alta seguridad de Francia habían fallado. Las noticias de la fuga se supieron por la noche. Las emisoras nacionales interrumpieron la programación. Los editoriales lo llamaron una desgracia. Los líderes políticos emitieron declaraciones. Un titular de periódico decía: «Lo hizo otra vez». Otro lo llamó «el insulto del día de la Bastilla». El Ministerio de Justicia ordenó una revisión interna. Los investigadores fueron despachados a Grasse. Se revisaron los registros de vigilancia. Las entrevistas al personal comenzaron la mañana siguiente. Dentro de 48 horas, el 17 de julio, se emitió una orden de arresto europea para Payet. Se notificó a Interpol. Todas las fronteras fueron puestas en alerta máxima. Durante las siguientes semanas, el nombre y fotografías de Payet circularon por toda Europa. Fue oficialmente listado como uno de los fugitivos más buscados en la región, pero no hubo avistamientos confirmados. Había desaparecido otra vez. 2 meses después, el 21 de septiembre de 2007, la policía española condujo una redada controlada
en un edificio de apartamentos de baja altura en Mataró, un pueblo costero 30 kilómetros al noreste de Barcelona. Los equipos de vigilancia habían rastreado movimiento dentro del edificio. Los vecinos no habían reportado nada sospechoso. Los hombres dentro mantenían las persianas cerradas. El equipo de arresto se movió justo después del amanecer. La entrada fue rápida. Encontraron 3 hombres dentro: Pascal Payet, Alain Armato y Ferid Aouassou. Ninguno de ellos resistió. Payet estaba desarmado. Según los oficiales, estaba calmado y parecía sorprendido. La planificación para su extradición comenzó inmediatamente. Las autoridades se negaron a confirmar dónde estaba siendo detenido. 2 semanas después, el 4 de octubre de 2007, fue trasladado de vuelta a Francia bajo fuerte guardia. La ubicación de su detención fue clasificada. En junio de 2008, una corte en los Alpes Marítimos lo sentenció a 15 años adicionales en prisión por las ofensas violentas y robos cometidos durante su tiempo clandestino siguiendo la fuga de 2003. La libertad anticipada fue descartada. Esta vez no habría margen para error. En abril de 2011, otra corte agregó 5 años más. Esta sentencia fue por la fuga del Día de la Bastilla en 2007. Varios de sus cómplices también fueron condenados. Las sentencias variaron de 6 a 9 años. El sistema de justicia francés había dejado clara su posición. No habría más fugas. Después de su captura en 2007, el sistema penitenciario francés no se arriesgó más. Pascal Payet fue puesto bajo las medidas de seguridad más estrictas disponibles. Su ubicación permaneció no revelada. Sus movimientos fueron restringidos. La vigilancia fue constante. No había visitas, sin privilegios de comunicación más allá de lo que la ley estrictamente permitía. Por primera vez en años, no hubo nuevos intentos de fuga. La estrategia de contención había funcionado. Pero fuera de los muros de la prisión, la historia continuó. En abril de 2019, después de cumplir casi 12 años desde su captura final, Pascal Payet obtuvo libertad condicional. Estaba a mediados de sus 50s. Más de 3 décadas de su vida habían sido pasadas en prisión. Las autoridades lo liberaron bajo condiciones estrictas. Ya no era considerado un riesgo alto de fuga, pero su nombre aún tenía peso. Por un tiempo hubo silencio, pero en septiembre de 2020, Payet reemergió. Esta vez en conexión con una investigación criminal en París. En la noche del 8 de septiembre, un empresario parisino reportó ser amenazado por un grupo de hombres. Demandaron 400.000 euros. Según los reportes policiales, la amenaza fue explícita. Datos de vigilancia y teléfono después confirmaron que Pascal Payet había hecho una llamada directa a la víctima. Sus palabras fueron claras. El hombre debería pensar cuidadosamente sobre los riesgos si el dinero no era pagado. Los investigadores rastrearon las comunicaciones y comenzaron a ensamblar evidencia. El 24 de noviembre de 2020, la policía francesa llevó a cabo una operación coordinada. Varios individuos fueron arrestados, incluyendo al mismo Payet. Aún estaba en libertad condicional al momento del arresto. Más de una década después de su última fuga, estaba una vez más bajo custodia. Esta vez, por intento de extorsión. Los procedimientos legales avanzaron durante los siguientes 2 años. El 25 de mayo de 2023, Pascal Payet apareció ante una corte criminal en París. Fue acusado de intento de extorsión en conexión con el caso de 2020. La evidencia incluyó llamadas interceptadas, datos de vigilancia y testimonio de la víctima prevista. La corte lo encontró culpable. Payet fue sentenciado a 5 años en prisión. A los 59 años de edad, regresó una vez más a una celda.